los estudiantes, vamos a ver un ejemplo y solucionar inquietudes de claridad para el ejercicio número 1 de la tarea número 4. Para ello, nosotros vamos a tener en cuenta nuestro anexo de la tarea para resolver. Esta es nuestra plantilla de resolución. Acá tenemos el ejercicio número 1. En este ejercicio número 1 nos está diciendo que tiene una validez de 10 puntos. Vamos a tener la tabla 1, que es la de clasificación y aplicaciones de las reacciones químicas. En este ustedes tendrán que introducir una letra, una reacción balanceada, determinar la clasificación de la reacción, la definición de ese tipo de reacción a la que ustedes seleccionaron y una aplicación en la industria. Entonces, para ello es importante que tengan en cuenta que el desarrollo debe ser de la manera correcta y los resultados obtenidos se deben clasificar en las reacciones, identificando su tipo de aplicaciones en la industria de acuerdo a la letra asignada. ¿Cuál letra asignada? La que ustedes seleccionan y colocan en el foro, y así sucesivamente cada uno de los estudiantes las va a determinar. Para ello, recuerden que ustedes deben tener en cuenta que, estudiantes, la guía que ustedes tienen, esta guía que ustedes tienen, la deben descargar de la plataforma y ahí les está diciendo reconocimiento de las reacciones químicas y los pasos que deben hacer. En esta están pidiendo que deben determinar la clasificación, defina el tipo de reacción y las aplicaciones en la industria. Acá encontramos los diferentes tipos de reacciones y dependiendo del literal que ustedes seleccionen. Entonces vamos a ver una explicación y después haremos un ejemplo para que les quede claridad de cómo se desarrolla este ejercicio. Para ello, voy a dirigir a la siguiente presentación. Tarea 4, ejercicio 1. Clasificación y aplicaciones de reacciones químicas. Acá están los ejercicios que ustedes tienen que resolver, pero solamente el numeral que ustedes seleccionan. Y determinar, como dijimos anteriormente, la clasificación, la definición y la aplicación. Pero para ello es importante que ustedes tengan en cuenta que debemos clasificar las reacciones. Para ello, voy a hacer una breve introducción y explicación y que nos quede claro los tipos de reacción que encontramos. Delante de estos tipos de reacción que encontramos reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución o reemplazamiento simple o reacciones de desplazamiento doble, reacciones de neutralización y reacciones de combustión. Vamos con la primera. En este tipo de reacciones de síntesis es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, A y B, A más B nos forma AB. Acá es donde nosotros tenemos dos elementos o dos compuestos y la unión de estos de los reactivos en los productos me forma solamente uno. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos A más B y esto nos va a producir la síntesis de AB en un solo compuesto. Es cuando tenemos dos compuestos o dos elementos y solamente se forma un solo compuesto. Tenemos el caso de la sal. La sal sería solo Na, el cloro, y nos produce NaCl, que en el caso común lo conocemos como la sal, ¿cierto? Si nosotros ya tenemos la reacción, necesitamos siempre balancearla. Acá habría siempre el balanceo va a ser metal, no metal, después siguen los carbonos, después los hidrógenos y por último los oxígenos. Si nos guiamos por eso, pues nos tenemos que guiar por el cloro. Hay dos cloros. Recuerden que el cloro acá está diciéndonos con este subíndice que es la cantidad de elementos que hay. En este caso el elemento es el cloro, entonces significa que hay dos cloros. Acá hay solo un cloro, entonces tenemos que colocar como coeficiente estequiométrico el 2 para decir que son dos cloros. Dos cloros. Ya tendríamos balanceado tanto en reactivos como en productos el cloro. Ahora, ¿qué nos falta? Acá solamente teníamos el sodio, ¿cierto? Y acá habían ya dos sodios. Entonces, lo que nosotros hacemos es balancear con un coeficiente estequiométrico al otro lado de la ecuación 2 en el sodio para pues, saber que hay dos sodios, hay dos cloros y hay dos cloros. Eso es lo que corresponde a una reacción de síntesis. Pura reacción de descomposición es el caso totalmente contrario. A partir de un solo compuesto que se degrada o se descompone, se forman dos
dos elementos o dos compuestos. Entonces tenemos A, B, que es uno de los compuestos, solamente uno, y en el momento de que sucede el tipo de reacción de descomposición, nos forma A más B. En este caso tenemos el ejemplo más fácil, que es el agua líquida, ¿cierto? El agua líquida, ¿de qué está compuesta? El agua líquida está compuesta de, cuando se descompone, por ejemplo, si la llevamos a un proceso de electrólisis de agua, como lo estamos viendo en la imagen, se va a descomponer en hidrógeno y se va a descomponer en oxígeno, ¿cierto? Entonces, al descomponerse, ¿qué vemos? Partió de un solo compuesto y lo dividió en los productos en dos. Si se dan cuenta, es el caso contrario de la síntesis. De eso se trata una reacción de descomposición. Seguimos. Entonces, para el caso de este tipo de reacciones, vamos a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Este, en formación de un catalizador, en este caso el hidróxido de manganeso, nos va a formar que agua más hidrógeno, ¿cierto? Miren, partimos de una molécula que es el agua oxigenada y si nosotros tenemos en cuenta el tipo de reacción, es cierta, es de descomposición porque se descompone en agua y se descompone en oxígeno. En este caso, cuando nosotros vemos un elemento encima de la raya que va de los reactivos a los productos, significa que actúa como catalizador de la reacción. Esto permite que la reacción sea mucho más rápida. Los catalizadores siempre se colocarán encima de la flecha y se pueden recuperar o utilizar de una u otra manera sin que intervengan en la reacción. Listo, ya vamos dos tipos de reacciones: síntesis, descomposición. Ahora vamos con desplazamiento simple o sustitución simple. Se conoce con cualquiera de los dos nombres. En este caso es cuando nosotros vemos que tenemos A y B más C nos va a producir A más BC. ¿Qué significa? En este caso entra C y se une con B y A queda aparte. Entonces, en este tipo de reacciones lo que sucede es que simplemente una de las moléculas se sustituye en la otra y hay una sustitución simple. Vamos a ver un caso de una reacción de la vida real. Tenemos en este caso el nitrato de plata. El nitrato de plata más el cobre, ¿cierto? Nos forma que nitrato cúprico más plata sola en forma de precipitado. Acá estamos viendo la reacción como ustedes las van a ver en sus laboratorios, que son una reacción muy similar que ustedes van a tener en cuenta. Tenemos el nitrato, tenemos el cobre ya formado en nitrato cúprico y la forma de plata, este va a precipitar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener en cuenta acá? Miren, tenemos que el nitrato, el ion nitrato, ¿qué pasó? Fue y se unió con el cobre para formarnos nitrato cúprico y lo que estamos viendo es que la plata está quedando sola, ¿cierto? Entonces, por eso es que se desconoce como un desplazamiento simple, porque solamente un compuesto fue el que se intercaló con el otro que estaba en la reacción. Listo. Teniendo en cuenta ese desplazamiento simple o sustitución simple, vamos a ver la sustitución doble o desplazamiento doble. En este caso tenemos una reacción como la que estamos viendo a continuación. Tenemos A más B más C más D, nos produce AC más BD. ¿Qué sucede? A viene y se une con C, que sería una sustitución simple como la vimos anterior, pero miren que B viene y se une con D. Entonces ya no es simple, sino es doble, porque uno está sustituyéndose a un lado y el otro al otro lado. Entonces, ¿qué significa? Que es de desplazamiento doble. Vamos a ver un ejemplo muy claro, acá como ustedes van a ver, y en ese ejercicio lo que ustedes van a tener acá es, disculpen,
Entonces, estamos viendo que esta es una de las reacciones que ustedes van a ver en el laboratorio. Tienen nitrato de plomo más cromato de potasio, les va a producir nitrato de potasio más cromato de plomo. Entonces, miren lo que sucede acá. El plomo viene y se une con el ion cromato, y lo estamos viendo acá. El plomo viene y se une con el CrO4 para formarme el cromato de plomo, y el nitrato viene y se une con el potasio para formarme el nitrato de potasio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la misma similitud de lo que estamos viendo acá. Entonces, está formando una reacción de doble sustitución. ¿Listo? Y lo estamos viendo acá. Tenemos un reactivo, tenemos el segundo reactivo, y cuando se unen, miren, nos está formando un precipitado que corresponde al cromato de plomo 2. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ¿cuántos tipos de reacciones? Tenemos reacción de sustitución, reacción de descomposición, de síntesis y de desplazamiento sencillo y doble. Listo. Viene otro tipo de reacciones que son las reacciones ácido-base. Esas reacciones ácido-base me están mostrando una reacción de neutralización, entonces en la que nosotros tenemos un ácido, el cual se une más una base y nos va a producir que una sal más agua más energía. Casos normales que nosotros tenemos, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio nos forma la sal que nos está formando más agua. Tenemos este caso que es normalmente lo que se utiliza en los derrames de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico más hidróxido de sodio nos forma sulfato de sodio más agua. Entonces, esto sucede normalmente en los derrames de ácido sulfúrico. Y este que es la reacción de bicarbonato que sucede en el estómago. Tenemos ácido clorhídrico más una sal N más una base, que en este caso está el bicarbonato de sodio, nos forma el cloruro de sodio más agua más CO2. Entonces, en esta reacción vamos a tener un ácido que está de color azul, vamos a tener una base que está de color roja, nos va a formar una sal que son de color verde que estamos viendo en las reacciones, y todos más agua. ¿Listo? Entonces, cuando veamos ese tipo de reacciones es porque corresponde a una reacción de neutralización, porque es una reacción entre un ácido y una base. Y ahí se va a producir un proceso exotérmico, casi siempre. Hay una liberación. Si ustedes cuando vayan en su laboratorio van a tocar los diferentes tubos de ensayo y se van a dar cuenta que se genera calor. Listo. Ahora, hay otro tipo de reacciones que son las reacciones de combustión. En estas, por ejemplo, es lo que sucede en nuestras cocinas normalmente. Tenemos nosotros el metano, más oxígeno, se va a producir dióxido de carbono más agua. Entonces, tenemos nuestro compuesto orgánico que en presencia de oxígeno y una chispa nos va a generar CO2 más agua. Esos son los tipos de reacción que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, para ello, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que está acá lo vamos a asimilar a nuestra tabla. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a dirigirnos a la tabla de resolución y vamos. Entonces resulta que mi numeral A era la siguiente reacción. Fe más O2 me produce FeO. Hierro más oxígeno me produce óxido ferroso, ¿cierto? Recuerden una cosa importante, acá en este caso siempre tienen que este número que se encuentra acá como lo estamos viendo, lo quise dejar así para que podamos hacer el cambio y no vayan a cometer ese error, siempre lo tienen que dejar acá en forma de subíndice, diciéndonos la cantidad de elementos que están presentes. ¿Listo? Ahora, la clasificación de todas las que nosotros vimos, ¿cuál era? Recuerden, tenemos dos elementos o dos compuestos y nos forma solo uno. Tenemos hierro más oxígeno, nos produce óxido ferroso. Entonces, ¿qué significa? Dentro de esa clasificación, como lo estamos viendo acá, encontramos que su clasificación es una reacción de síntesis. ¿Listo? Corresponde a una reacción de síntesis. ¿Cuál es la definición de este?
Pues la definición o la descripción, digámoslo así, simplemente cuando tenemos dos o más reactivos y se combinan, nos forman un producto más complejo. Entonces, para ello, acá lo tenemos. Colocamos nuestra respuesta y la podemos consultar. Acá van a tener que colocar ustedes su referencia, su citación bibliográfica. Entonces, en este caso, un ejemplo, Acevedo 2025, teniendo en cuenta las normas APA. ¿Qué significa? Que ustedes, donde ustedes se encuentren esta definición, acá van a tener que colocar su citación y esa es solo la citación, que después la encontraremos en nuestra referencia bibliográfica totalmente completa. Por último, nos dice aplicaciones en la industria. Entonces, miren que acá en esta yo les tengo. Dice que también conocido como el óxido de IR3 se utiliza para la industria para fabricar ¿qué? Pigmentos tanto en pinturas como en cosméticos. También es utilizado como catalizador en las reacciones químicas, en la producción de ferritas y cerámicas para compuestos electrónicos y magnéticos, y también para modificar lo que es cerámica y vidrios, y además usos en la industria del papel y el plástico. Entonces nosotros decimos, el uso de la industria está acá, venimos y lo colocamos acá con nuestra respectiva referencia, citación bibliográfica acá. Por ejemplo, entonces que haya sido lo que encontramos Hurtado, et al. 2023, por ejemplo. Siempre todo tiene que ir, lo que ustedes, así sea que busquen en bibliografías o en infografías, tendrá que ir citado y después en la referencia, al final en referencias bibliográficas tendrá que ir completo. Entonces, esto es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes en este numeral, teniendo en cuenta la letra y colocando la clasificación. Recuerden, dentro de la clasificación, ¿cuáles vamos a encontrar? A lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a encontrar reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento simple, reacciones dobles, reacciones de neutralización, también conocidas como ácida-base, y reacciones de combustión. Así es como ustedes deben desarrollar este numeral 1 de la tarea 4, la cual equivale a 10 puntos. Espero que les haya quedado mucho más claro cómo va a ser el desarrollo de este ejercicio. Y nada, chicos, un cordial saludo y espero que el ejercicio sea claro en el momento de la resolución de su ejercicio cuando llegue la etapa. Un cordial saludo, hasta pronto.